El uranio es la gran promesa de los últimos 5 años. Con un mercado calentado cuando entró Sprott, lleva meses en un lateral de precio spot, mientras que las mineras tienen unas valoraciones muy deprimidas. En la próxima década, las nuevas tecnologías van a cambiar el mercado del uranio para siempre, haciendo que este sea probablemente el último gran bull market. ¿Te lo vas a perder? Bienvenidos amantes del subsuelo, bienvenidos a Charlando de Minas, el podcast en español para aprender e invertir en el mundo de los recursos naturales. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Charlando de Minas, el único podcast en español dedicado a la inversión minera. Y hoy tenemos un invitado de excepción, que no podía ser de otra manera. Como os dije, tenía preparado 3 capítulos dedicados al uranio, la energía nuclear. Llevábamos 2 y faltaba el tercero, donde lo queríamos dedicar mucho más centrado en el uranio y en la cadena de valor. Y no había pensado mejor persona que traer a Rodrigo Oria Pérez Espinosa. Me acuerdo de Rodrigo cuando en 2021 lo vi por primera vez en el canal de los locos de Wall Street, cuando introdujo lo que ya me había leído en inglés, pero que lo explicaba fenomenalmente, que era la tesis alcista del uranio, que además él ya llevaba bastante tiempo invertido, era de los que había cogido básicamente el suelo y nos contaba pues esa tesis de inversión tan bonita. Rodrigo es director de inversiones del grupo Pérez Espinosa. Lo podéis ver en diferentes intervenciones, por ejemplo, en Negocios TV, donde una, la verdad, que la compartimos juntos y que estuvo muy bien. Y también lo podéis seguir en Twitter con Oria_Espinosa. Rodrigo, ¿cómo estás? Bueno, estoy muy bien. Muchísimas gracias por invitarme, Amadeu. Es un placer estar en este podcast, que es el podcast de relevancia de minas en español, en la comunidad hispana. Así que un placer estar aquí. Y ya coincidimos una vez en Negocios TV hablando bueno, estuvimos hablando del petróleo, del oro, ¿no? Sí. Para todos aquellos que estáis siguiendo esto en formato podcast, Rodrigo ha preparado una pequeña presentación donde vamos a comentar ciertos temas que a veces pasan un poco desapercibidos, así que no pasa nada en verlo en formato podcast, pero id a la web a descargaros el material adicional que ha realizado. Además, nos ha metido un meme en plena portada, por lo tanto, os recomiendo ferozmente que lo veáis. Y si no estáis suscritos en el programa, en vuestra plataforma habitual, suscribiros, por favor, que no os cuesta nada y así todos estaréis atentos a los diferentes programas que van apareciendo. Sin más, Rodrigo, dejo un poquito que lleves un poco la batuta, me iré apuntando preguntas y te iré interrumpiendo seguramente para poder de alguna forma ir desgranando pues diferentes cosas del uranio que están pasando y que la gente debe saber. Perfecto, pues vamos a empezar. Interrúmpeme cuando quieras. Y empezamos con el club de los compradores de uranio, Uranium Buyers Club. El que no haya visto la película de Dallas Buyer Club de Matthew McConaughey y sus memes, tenéis que verla porque ilustra a la perfección el sentimiento del sector. El sector estuvo totalmente en euforia en el 2021, a finales del 2021-22, porque la subida del spot, pasamos de un spot, de un precio del uranio a $18, que estaba el sector súper deprimido, y de repente llegamos casi a 60, creo recordar. Sí. Entonces hubo una subida en vertical de todas las acciones y la gente estaba feliz. Claro, luego, viéndolo con retrospectiva, pues el sector estaba muy caliente y las eléctricas todavía no habían llegado a empezar a contratar. Como no había empezado a contratar esas necesidades de uranio, pues lógicamente el precio del spot pues empezó a bajar, a deshincharse. Y al principio, cuando veáis este meme, cuando os descarguéis la presentación, veréis cómo estábamos todos mirando el precio del spot con ansiedad y ya luego los lloros. Ya Twitter esto es todo el mundo llorando por Twitter, que si esto no tira, a pesar de las buenas decisiones, noticias, sí, dime. No, yo aquí, y no sé luego, porque no sé lo que has puesto en la presentación realmente, pero me acuerdo en ese 2021, ¿no? Que además entró Sprott y empezó también a comprar a mansalva y todo el mundo decía que esto ya se iba a la luna. Luego es evidente de que esto no ha sido así. Seguramente los stones que hemos tenido
y que algunos tenemos en cartera o algunas acciones que son buenas, pero simplemente pues, su valor de acción es relativamente bajo y esto hace que mucha gente para jugar pues le apetezca mucho más jugar con esos. ¿Están realmente deprimidas o en lateral? Porque realmente el precio del spot parece que ha ido acumulando durante todo este tiempo y realmente sí que no estamos en la luna, pero es como un sector de que hemos ido lateralizando ya durante bueno, durante mucho tiempo, lo cual llegará un momento de que esa lateralización deberá ir para un sitio. Claro, ahora mismo tenemos el mejor escenario para el sector en décadas, desde el 2000 prácticamente, o desde los años 80. Vemos un spot que ya va a llegar a $60 la libra. Hemos Ujú. visto cómo ha pasado de 40 a 57 y vamos a luego comentar cómo la situación de la subida del spot ha sido mucho más sana de lo que ha sucedido en el 2021. ¿Y Sí. por qué? Yo, sinceramente, creo de verdad que el sector está a punto de despegar. Siempre que en las actualizaciones de uranio que he hecho con los locos de Wall Street y en Twitter he compartido que yo pensaba que la subida del precio del uranio se iba a producir sobre todo a partir del 2023, porque es ahí cuando empiezan las noticias de uranio por parte de las eléctricas a ser acuciantes y tienen que acudir a comprar, porque mientras las eléctricas no acudan a comprar, el precio del uranio no va a ser sostenible. Necesitamos alguien que esté comprando de forma sostenida. Y lógicamente, sí, un actor financiero como era Sput estaba comprando y no provocó que esas eléctricas compraran, pues lógicamente pues se retrocedió el precio, que era pues una dinámica normal dentro del sector. Entonces vamos a ir un poco a poco, ver lo que está pasando en el sector, sobre todo en forma muy macro, porque yo siempre he dicho que el sector del uranio creo que es un sector puramente macro. La minería tiene mucha importancia porque es importante los nombres, pero hemos visto cómo la situación macro se dio la vuelta y da igual donde estés invertido prácticamente. Todas han caído. Entonces, Sí. esto no es como otro tipo de sector, no, esto es puramente macro y a muchos inversores no les gusta aceptar o no les gusta invertir así, pero es un sector de narrativa también. La Claro, narrativa influye mucho. yo creo y pienso exactamente lo mismo que tú, ¿eh? De que es un sector que casi no vamos a decir que da igual qué minera vayas a coger, porque es evidente de que Mm, los baggers van a ser unos, pero sí que cuando un sector está caliente, pues normalmente todo sube. Y tenemos digamos, la suerte de que hay productores, desarrolladores, que son potencialmente, si el precio sube, si está caliente, minas de que la gente va a coger. Tenemos mineras de uranio que están cotizando en el New York Exchange, por lo tanto, que tienen acceso a mucho capital sí, y acceso muy rápido a los inversores si esto se calienta. Tenía minas de que estaban en más 60, en más 80, en más 100 y ahora las tengo prácticamente rojas o llegando a cero y tú dices, hostia, fui tonto allí. Bueno, no, porque yo lo que juego, que supongo lo mismo que juegas tú, es va a haber aquí una explosión del precio al alza y entonces los precios van a ser estúpidamente ridículos. Y en ese momento seguramente las cotizaciones de las mineras van a ser las mismas. Por lo tanto, es un sector que, como dices, es complicado por el simplemente hecho de ser macro. Y aquí te quería preguntar, tú que has sido, digamos, un férreo defensor, ¿no? Supongo que te ha venido mucha gente a llorar a Twitter, ¿no? Mucha gente pidiéndote explicaciones casi simplemente por el hecho de ser casi como un abanderado del sector dentro de la comunidad española. ¿Cómo lo has vivido? ¿Cómo lo has sentido? ¿Qué es lo que te dice la gente? yo siempre he intentado transmitir mucha tranquilidad entre el sector y decir que, bueno, es que podemos estar muy arriba y luego podemos estar abajo. Entonces, el uranio yo lo describo como el sector cripto de las commodities. Es el mejor, es como el Shiba Inu, porque es un sector que es ridículamente pequeño para las materias primas. Ahora estamos hablando de que la capitalización de todas las mineras debe estar, no supera, creo, que más o menos 40.000 millones de dólares, lo cual es ridículo. Yo creo que
tú juntas dos petroleras medio pequeñas, medio medianas y supera el sector del uranio, de la minería. Sí, sí. Entonces, con un sector tan pequeño que los flujos de capital, bueno, cuando entran, inyectan capital, hace que todo suba o se deshinche. Entonces es como un balón que puede subir o bajar. Entonces la gente tiene que estar, los que están invertidos tienen que estar tranquilos en ese sentido, claro, pero hay que tener un trabajo por detrás. La volatilidad del sector, para que te hagas un más 20 en un día, te tienes que estar dispuesto a que la acción se haga un menos 20. Porque es que no hay ningún otro sector que sea así. Claro, es un sector que atrae mucho a muchos inversores por los movimientos tan exacerbados, porque, bueno, llama mucho a la codicia, pero para eso hay que tener mucho aguante, hay que ser un poco como, hay que tener el aguante de decir, mira, a pesar de que caiga, yo creo que la visión macro es buena a largo plazo y yo creo que en el futuro lo va a hacer bien. Hay gente que me ha Además, ayudado. Sí. puede que además haya entrado mucha gente que, digamos, no está acostumbrado a invertir en materias primas. Y entonces, si ya estamos diciendo de que las materias primas son volátiles, el uranio está dentro de las materias primas, seguramente es de lo más volátil que hay, pues evidentemente nos encontramos en gente que no está acostumbrada a este tipo de mercados y que enseguida pues, se puede asustar, ¿no?, al ver los movimientos tan bruscos y exagerados del sector. Totalmente. Bueno, entonces vamos a ver un poquito el precio del spot. Vamos a ver por qué Ujú. yo creo que la contratación siempre ha sido movido por la contratación. Siempre he dicho que son las eléctricas las que van a mover el precio del uranio de forma sostenible en largo plazo. Y yo creo que está cambiando el mercado. Está cambiando. ¿Por qué? Porque a pesar, tuvimos una subida prácticamente vertical en 2021, es que pasamos de $30 la libra a 50. Fue una cosa, claro, el auge especulador que se produjo fue brutal. Quizá mirando por detrás al pasado, pues hubiéramos dicho, bueno, hubiera sido un buen momento para descargar la gran mayoría. Yo vendí algo, pero la verdad que me he comido la pérdida en el camino, porque creo que en el fondo, en el largo plazo, va a subir mucho más. A diferencia de las subidas del 2021, que se produjeron mucho por SPUT, que es un fideicomiso de uranio, ahora las subidas, desde la depresión que llegó a los mínimos de 40, bueno, 42, 44, estamos viendo una pequeña subida constante del precio de spot. Y hace poco hemos rozado ya los $57,5 la libra. Estamos hablando de que ya estamos superando los niveles del spot de forma sostenible, sin euforia y sobre todo sin jugadores financieros. Estos fondos que acumulan libras de uranio no están comprando. Luego voy a mostrar un gráfico como vemos que no ha habido compras de uranio físico por parte de SPUT. Entonces, esto lo que a mí me transmite es que la demanda está viniendo por parte de las eléctricas, salvo que otros fondos como puede ser ANU o el nuevo fondo llamado Zurinvest esté comprando uranio y no esté apareciendo, pero esta subida constante es muy, muy buena señal para el sector, porque quiere decir que hay un suelo en 48, que es más o menos el precio que he ido diciendo, que es el precio más o menos suelo del sector, porque el coste medio de extracción del uranio en la industria es entre 45 y 50 pre-COVID. Pero claro, Claro. ya estamos hablando de que la inflación que hubo en muchos productos, por ejemplo, químicos, para hacer minería de ISR, pues ha subido el precio, que ha habido complicaciones en el transporte. Ha habido un montón de aumentos de precios, de costes, que se van a tener que trasladar al producto final, porque si no, no se puede minar. Creo que ha llegado el momento en que Spot no baje, porque tenemos la sensación ya, la gente que estamos en el sector un poco, incluso a veces es un poco desesperante, porque yo solo oigo noticias todo el rato que son súper positivas, Claro. pero las mineras están o en lateral o en una lenta caída hacia los infiernos. Y dices tú, pero a ver, por favor, esto es una oportunidad, pero si siempre estoy diciendo, sí, es verdad, es una oportunidad, a mí mismo, ¿no? Digo, joder, el estudio que llevo es una oportunidad, pero algo me estoy perdiendo, ¿no? Igual estoy equivocado. Claro. Entonces, yo creo que los niveles de spot ahora
creo que hemos llegado a un suelo, no creo que, puede que haya de nuevo un retroceso de 57 a 53, puede caer $5 la libra, pero me extrañaría muchísimo de nuevo ver un precio del uranio $40, por todo lo que he dicho de los actores financieros. ¿Tú crees que ahora estamos en un precio del spot, digamos, ajustado? ¿O crees que seguimos por debajo del precio? Porque decías, ¿no? 45, $50, inflación, es igual, 10, 15%, da igual, ponle lo que lo quieras. Estaríamos ahora en un rango de 55, 45, 55 o 50, 60, que es más o menos el rango en el que nos movemos ahora. ¿Estamos más o menos sobre el precio de producción? Yo creo que no, porque cuando tú haces cuando incluyes todos los costes de minería, ¿no? Cuando se dice, oye, ¿cuánto me cuesta Ujú. minar? Muchas veces no se incluye todo el coste de exploración, no se incluye, Eso está claro. no se incluye el coste de abrir una mina, el coste de financiarlo, un montón de costes que no están incluidos. Entonces, yo creo que a estos precios, a 50, a $55 la libra, salvo minas que tienen un coste bajo, como puede ser Global Atomic, con su Ujú. depósito en Níger, esas sí que van a abrir. Puede abrir, pues abrió MacArthur River, abrió quizá algunos Claro. proyectos. Kazajstán está teniendo problemas de costes, está poniendo, porque dicen, bueno, podemos subir la producción, pero también nos ¿A qué quedamos sin coste? recursos. Nos quedamos sin recursos y para 2030 tenemos que invertir en un montón de nuevos pozos. Entonces, yo creo que estos precios, 55 o 60 dólares, es difícil que venga toda la producción que tiene que haber para cubrir la falta para cubrir ese gap que hay en la demanda. Y sobre todo porque muchas veces se habla de las minas grandes de Canadá, que son Cigar Lake y MacArthur Ujú. River de Cameco, pero Cigar Lake para 2028-29 se acaba la mina. Eso, si como continúe produciendo todos estos años, va a acabarse los recursos, se va a desabastecer la mina y van a tener que iniciar otro monstruo de mina. Entonces, concluyendo, yo creo que 55, 60 dólares la libra es un precio mínimo mínimo de suelo y ya incentivo, yo creo que para muchas mineras 70, 75. Pero claro, yo creo que va Exacto. a Tú, ajustar tú al lo que alza. dices que es un precio, digamos, ajustado a la producción, pero que no es un precio que incite a la generación de nuevas minas o de exploración. Claro. Y sobre todo cuando tienes un precio del spot súper, como ha habido últimamente, volátil. ¿Quién va a Ujú. abrir una mina cuando de repente te sube a 55, te cae a 40? No, no, yo necesito un contrato. Para abrir una mina fundamental de uranio, lo que necesitas es un contrato de una eléctrica de suministro. Y con eso ir al banco a poder financiarlo. Mientras no haya eléctricas que te digan, mira, yo te voy a comprar tantas libras de uranio al año con una opción al alza o a la baja, ahí no va a haber una mina. Y es muy difícil que una minera coja y diga, voy a invertir tantísimo CAPEX, ¿no? En abrir una nueva mina cuando no sé cuáles van a ser exactamente mis costes, ¿no? Claro. Sobre todo con lo que está pasando. Vale, entonces, em, yo quería hablar, bueno, supongo que la gente sabe un poco del sector, si no, tú me dices y lo simplificamos un poco. En Este año, principio, en los últimos capítulos de energía nuclear, hemos hablado un poquito de todo lo que es el ciclo, los pasos al menos. vale, vale, pues ponemos aquí el ciclo de combustible. Este año, el spot es el mercado de corto plazo, el LT es el long term, es el mercado de largo plazo, y lo que estamos viendo es que está habiendo un cambio. Esto ya lo comenté en marzo con los locos de Wall Street, está habiendo un cambio. ¿En qué sentido? De que varias eléctricas están diciendo, van a la minera y dice, yo quiero que me satisfagas mis necesidades de uranio durante los próximos, por ejemplo, 10 años, como ha pasado con Ucrania. Ucrania se ha desvinculado totalmente de Rusia y dice, no, no, a mí dame un contrato de 10 años porque no me puedo quedar sin uranio. Eso ha provocado que durante este año, la cantidad de uranio físico que se ha contratado versus años anteriores haya aumentado muchísimo. Si anualizáramos la tasa de firma de contratos de largo plazo, estaríamos llegando
a superar a 250 millones de dólares, 250 millones de libras al año de uranio. Por ponerlo en perspectiva, eso sería más o menos a la misma tasa que en el 2005-2006 cuando se produjo la gran subida del uranio. Porque aquí hay que distinguir consumo de demanda. Una cosa es lo que se consume en el reactor, por ejemplo, digamos, al año se consumen 190 millones de libras de uranio en los reactores, ¿no? Pero una cosa es lo que se consume con lo que se demanda. Si las eléctricas, porque en el pasado compraron mucho uranio, lo que pueden tener un gran stock. Entonces, ellos consumen 190, pero demandan 120. ¿Y cómo cubren ese gap de 70? Lo pueden cubrir de diferentes formas. Inventario, overfeeding, extras que salen en el mercado. En el spot market también lo pueden cubrir. Entonces, pero cuando vemos una situación tan grave como lo que está ocurriendo con Rusia y vemos que determinadas eléctricas se están queriendo desvincular de todo ese ciclo de combustible que tiene Rosatom, que es la empresa estatal rusa, que controla conversión, enriquecimiento, minería, parte de minería de uranio, porque tiene activos en el mundo. Sí, es un monstruo. Es un monstruo. Entonces, hay un montón de uranio que se necesita o de capacidad de fabricación de combustible que se tiene que redirigir desde Rusia a Europa. Yo soy escéptico con que vayan a meter una prohibición, porque creo que no es factible, pero está provocando que esas eléctricas les entre un poco el miedo en el cuerpo. Entonces, concluyendo el tema del spot y del largo plazo, necesitamos, para ver un precio del uranio sostenible que vaya creciendo, necesitamos que las eléctricas entren a contratar. Yo creo que se está empezando a producir esa contratación, probablemente incentivada por Rusia, por los anuncios de extensiones de vida de reactores, por ejemplo en Japón, en Bélgica, en Estados Unidos, por los cantos de sirena de los SMR, por un montón de factores porque venimos desde una narrativa antinuclear a una pronuclear. Entonces, claro, cuando tú tienes un reactor y de repente a tu vecino le pasan el reactor de 40 años a operar 60 años, dices, uff, y él está ya contratando, tú no te puedes quedar sin combustible. Vale, perfecto. Entonces, más o menos, esto es lo que yo estimo que se va a poder poner en el futuro. No ha cambiado prácticamente desde abril, solo ha cambiado los precios de conversión y de enriquecimiento. Y lo que hemos visto es que desde el 2022, el precio de conversión, que es la transformación de uranio físico, el polvo, a gas para poder enriquecerlo, ha subido un 151%. Ya ha subido desde abril, ha subido casi como un 12%. En el largo plazo ha subido casi un 67%. El enriquecimiento sigue subiendo. Este mes creo que subió más o menos un 7%, tanto el de spot como el largo plazo. Mientras tanto, que el uranio físico está muy retrasado de esa subida de conversión como enriquecimiento. ¿Por qué? Y esto se debe a que el proceso de compra de combustible se hace al revés. Primero las eléctricas siempre compran el combustible y van retrocediendo a través del ciclo de combustible. Primero se aseguran la fabricación, luego se aseguran la de conversión, se aseguran el enriquecimiento, se aseguran la conversión y se aseguran la minería de uranio. Por eso no hemos visto una gran subida del uranio físico porque, bueno, hay inventarios de... Dime. También puede ser, y corríjame aquí, yo como empresa eléctrica, ¿no? Pues, ¿con quién voy a hablar? ¿Voy a hablar con la minera o voy a hablar con la empresa de enriquecimiento? Porque puede contratar, digamos, directamente el fuel a una empresa de enriquecimiento y es esa empresa de enriquecimiento quien busca los demás pasos, ¿no? Normalmente directamente normalmente siempre son las eléctricas. Las eléctricas que contratan todo. Y claro, la otra... Ellos lo que se aseguran son servicios del combustible, se aseguran la capacidad de enriquecimiento, la capacidad de conversión y compran las... O sea, que lo gestiona todo la eléctrica directamente. Sí, porque ellos no se pueden permitir el riesgo de quedarse sin combustible. Entonces lo hacen de forma integral. De hecho, por eso Cameco compró Westinghouse, que es una fabricante
de combustible, bueno, una fabricante de Mm. centrales nucleares, porque lo que aspira Cameco, bueno, su estrategia es convertirse en la nueva Rosatom del grupo occidental, Occidental. porque ellos te fabrican la central, te fabrican Te el lo operan. combustible, te hacen la conversión, porque Cameco tiene una central de conversión en Port Hope, Mm. en Canadá. Pues van a tener luego, por ejemplo, tienen de memoria, creo que tienen participaciones en Silex, pero bueno, puedo estar equivocado ahora mismo. Mm. Y tienen la minería. Entonces es como un proceso de 360. llama en mano, es una Claro. integración vertical. ¿Y todos estos precios, de dónde los consigues, Rodrigo? Ah, quieres la fuente de mi sabiduría. Esto se saca de proveedores de información. Puede ser, por ejemplo, UXC o TrickTech, pero Vale, hay que pagar. hay que pagar. Y entonces te preguntaría, ¿cuándo tú has visto que ha empezado a subir, digamos, tanto la conversión como el enriquecimiento? ¿Cuáles son, digamos, los plazos? ¿Viste hasta no sé, me lo invento, 6 meses, luego el enriquecimiento pues ha sido más reciente o es paulatino o no es paulatino? O sea, porque El claro, aquí precio, solo veo, digamos, el spot, la variación del spot, pero no veo la gráfica del mismo. Entonces, no te sé decir si este ha sido abrupta, si ha sido paulatina en el tiempo, si ha habido un salto que puedas decir, hostia, aquí es cuando ha habido el crash. a ver, yo te las puedo buscar y luego los puedo subir las gráficas del spot. Ha ido paulatino, ha ido subiendo, a veces más, menos. Ten en cuenta que hay Y muchísimo. conversión igual y enriquecimiento igual. Ha subido mucho más en la conversión porque hay mucho más cuello de botella. En la conversión Vale. hay falta de capacidad. En el enriquecimiento menos. Por eso ha subido más la conversión. De hecho, iniciaron una planta que está operado por Converdyne. Se llama Metrópolis. La planta se llama Honeywell. Y iniciaron esa planta y va a empezar a producir servicios de conversión este año. De ahí que haya subido tanto el precio, porque hay un problema de capacidad, tanto de conversión como de enriquecimiento en el futuro. De ahí esa gran subida de. Y, y este mismo, ¿cómo lo diría? Pattern, ¿no? Esta misma, el hecho de que suba primero conversión, luego sube el enriquecimiento, teóricamente luego tiene que subir el uranio. ¿Esto pasó también en el último ciclo de la misma manera? Sí, fue un proceso muy similar. Allí se produjo ¿Puedes, una. puedes llegar, puedes llegar a correlacionar y o jugar al futuro a decir de, pues la conversión tardó 6 meses, un año en llegar a este punto. Entonces es cuando el enriquecimiento hizo tal. Y fue en este momento, ya sé que también hubo eventos, ¿no? Hubo peculiaridades en el último bull market, pero ¿se puede llegar a hacer esta relación o no? Yo no me aventuraría a poder hacerlo, la verdad, porque depende mucho Vale. de la capacidad de conversión y de enriquecimiento. Porque imagínate que hay. Es que va por ciclos, porque como el ciclo del combustible tiene un periodo que son entre 18 a 24 meses, Ujú. conversión tarda tanto X tiempo en hacerse, enriquecimiento tanto, hay que transportarlo, ¿no? Mm, Depende de la falta. Luego podemos hablar del tema de la conversión, cómo está limitando la subida del uranio, porque imaginaos, si nosotros tenemos que meter el uranio físico en una especie de, mm, de máquina de zumo, tenemos que meter el uranio como si fueran naranjas y sacar el zumo, que es lo que queremos, porque no nos vale toda la naranja, necesitamos el zumo del uranio. Si nos falta capacidad de máquina de zumo, lo que no vamos a poder hacer es lo que se denomina underfeeding o overfeeding, que es sobrealimentar o infraalimentar la máquina. Si nosotros necesitamos zumo de naranja ya, lo que podríamos hacer es, en vez de exprimir bien las naranjas, podríamos meter las naranjas, darlas un par de vueltas y sacarlas inmediatamente y meter más naranjas y así aceleraríamos la producción. Si tenemos muchísima oferta ociosa capacidad ociosa
de máquinas de zumo, lo que podríamos hacer es volver a meter todas esas cáscaras de naranjas y volver a estrujarlas para sacar más zumo. Ujú. ¿Me explico? Sí, Entonces, sí. como ahora mismo hay un cuello de botella en conversión, no está pudiendo haber sobrecapacidad, no pueden estar sobrealimentando a las máquinas. Yo creo que una vez que se produzca esa liberación del cuello de botella, lo que va a provocar es una subida muy importante del uranio físico, casi en vertical. Yo, de hecho, mi precio del uranio para los próximos 2-3 años es $90 la libra. Molt bé. Ojalá. Ojalá, ojalá. Yo creo que el Ojalá. tiempo está dando la razón, porque bueno, el precio ya está rozando los $60 la libra. En marzo dije que este año llegamos fijo a los 60. Ya estamos, mira, hemos llegado antes, vamos a llegar antes, yo creo que antes de lo esperado. Vale, ¿tienes alguna pregunta? No, no, yo creo que podemos seguir. Bueno, entonces, lo que quería comentar es que, bueno, Rosatom es la gran empresa estatal rusa, que es la que tiene, sobre todo, procesos de fabricación de combustible, enriquecimiento y conversión. Y claro, con esta situación que estamos, se está produciendo lo que se domina una bifurcación del mercado. Es decir, que los países, sobre todo de la órbita occidental, están diciendo, yo no voy a contratar contigo Rusia porque yo no sé, primero, si me van a prohibir comprarte mis países, Claro. los estados, o yo no sé si el día de mañana me vas a poner me vas a imponer una sanción como represalia. Y ante ese riesgo, yo digo, yo no te voy a comprar combustible a ti y voy a buscar proveedores alternativos. ¿Qué está provocando eso? Pues subidas del precio del enriquecimiento, de la conversión, porque hay falta de lo que acabo de comentar, falta de capacidad. De hecho, hace poco, países como Reino Unido, Canadá, Estados Unidos firmaron y Japón firmaron un acuerdo para intentar aislar a Rusia del mercado totalmente, sacarlo fuera del mercado de la fabricación del combustible. Entonces, bueno, veremos lo que pasa. No creo que se corte ese flujo de uranio, bueno, de combustible ruso de repente. En Estados Unidos la Cámara están intentando pasar una legislación de prohibir el uranio ruso. Se refieren al combustible. Yo no creo que se imponga hasta 2026-2027 porque al final sería como tirarse un tiro en el pie. Es que no lo puedes hacer porque para poder hacer una planta de enriquecimiento o de conversión tardas tiempo y necesitas muchísima inversión. Vale, entonces, pasando de este tema del spot, bueno, aquí, vale. Me falta aquí. Vale, vamos a hablar de Kazajstán, vamos a hablar de Cameco. Está habiendo un acercamiento por parte de China y de Kazajstán, porque el otro día, hace tiempo, un Estoy ministro... viendo un slide de Small Nuclear Reactors. No sé si es esta Sí, la que quieres mostrar. Vale, no es esa, pero te vamos a poner sirve. esa mapa del mundo, Vale, del ¿vale? mundo. Vamos a poner la mapa del mundo. Kazajstán y China, bueno, un ministro ruso dijo que, bueno, la integridad que hoy puede ser Ucrania, hoy ha sido Ucrania, pero como se les ocurra a otros países acercarse a la órbita occidental, que quizás sea mañana Kazajstán. Entonces, Kazajstán, ante ese problema interno que tuvo de revolución, que entró Rusia a cuidarles, ¿no? A imponer el orden, A indicarles el camino. el camino exacto, pues Kazajstán está ampliando lazos comerciales ¿con quién? Con China. Porque claro, cuando un vecino como Rusia te está lanzando una amenaza, pues ¿qué ha hecho Kazajstán? Pues firmar acuerdos comerciales. De hecho, la operadora china nuclear ha firmado contratos de aumentar las futuras transacciones con Kazatomprom, lo cual, ¿qué significa? Que habrá menos uranio disponible para Occidente y más para China. Esto, bueno, pues supone un problema porque ya directamente las eléctricas europeas y americanas están diciendo cómo de seguro es este proveedor que es Kazajstán. Kazajstán es el mayor productor mundial con casi el 50%, pero ¿y si ponen cuotas? ¿Y si Kazajstán cae en la órbita rusa?
Y si China le dice, no, tú en vez de venderle a Europa y a Estados Unidos, véndeme a mí, que yo tengo un plan nuclear inmenso y un buen pagador y además yo no me voy a meter en temas internos, que si eres un país democrático o no democrático, que si respetas los derechos humanos. A China eso no le importa. Entonces, No, Kazajstán está diciendo, uff, ¿a qué lado me inclino? Y ahora mismo se está inclinando al lado chino, teniendo en cuenta que, bueno, pues China y Rusia no tienen los mismos intereses, pero China tampoco tiene los mismos intereses que Europa y Estados Unidos. Por eso yo creo que va a tener que aumentar la producción de uranio físico tanto en Estados Unidos como bueno, en el resto del mundo, en Australia y en Canadá, para bueno, cubrir este gap que hay. Decir que también este año, a pesar de esa tensa relación que tienen Kazajstán y Rusia, se vendieron varias minas, se vendieron una mina que es casi impronunciable aquí en kazajo, que produce 15 millones de libras al año, a Rosatom. Rosatom, que es la empresa estatal, como hemos dicho, le compra el 50% del derecho de compra de uranio físico a Kazatomprom, lo cual no ha sentado nada bien a Europa ni a Estados Unidos, porque está diciendo, mira, Kazajstán le vende cada vez más a China y ahora le vende activos a Rusia. ¿Es Kazajstán un socio confiable? Y de hecho esta decisión se hizo en contra del Consejo de Administración de Kazatomprom, que lo alertó, pero claro, el Fondo Soberano Kazajo dijo, no, esta operación hay que hacerla. Quizá porque haya pues temas. Al final esto se mezcla política y economía. claro. Geopolíticamente, Kazajstán es básicamente Rusia, es que no, a la que haga algo en contra de los intereses de Rusia se les tiran encima. O sea, ya entraron cuando entraron, por lo tanto, eh, es evidente de que es un socio poco confiable, pero poco como vimos los que escucharon el último capítulo de Geopolítica, la geopolítica en el mundo está cambiando y estamos viendo claramente un polo Euroasia con Rusia, ¿no? Y la parte, digamos, occidental de Europa que se está uniendo a Estados Unidos, aunque nos suponga a veces pues ponerse un tiro en el pie, ¿no? Y es un poco lo que hay. Si se termina viendo sanciones o historias de estas así, pues se termina comprando uranio a la India, que es el que le habrá comprado a Rusia, y lo blanquearemos y ya está. O sea, no, Sí, es esa, así mira, de triste. esa pregunta me la hicieron y yo ahí difiero porque creo que el mercado del uranio es diferente al mercado del petróleo porque el uranio tiene una trazabilidad. Cuando tú sacas el uranio está muy controlado por el tema de la proliferación de armas nucleares. Ajá. Entonces, em, esto ya son temas técnicos. Para poder transportar materiales radiactivos hay una serie de legislaciones. Por ejemplo, en barco hay una legislación que creo de memoria es clase 6, barco clase 6 que cumple una serie de regulación. Y luego los propios países tienen que tener una legislación especial. Entonces, por ejemplo, cuando Kazajstán dejó de sacar uranio a través de la ruta rusa al puerto de San Petersburgo, tuvo que Ujú. buscar una alternativa, que era sacarlo por el Cáucaso, por Turquía y por el Mediterráneo. Claro, pero eso tiene una gran complicación, porque hay países que no tienen esa legislación. Tienes que tener esos papeles, esos transportes especializados en uranio. Entonces, yo dudo que sea posible o yo creo que no va a ser, si se produce, no creo que se produzca de forma masiva, que se pueda vender combustible sin saber el origen y de repente acabe una central nuclear europea o norteamericana. No es lo mismo que el petróleo, porque tú el petróleo lo sacas y al final, bueno, ese petróleo se venden tantísimos millones de barriles. ¿De dónde viene? No lo sabemos. Pero el uranio es un material muy sensible que está muy controlado por los gobiernos. Perfecto, veremos. ¿Vale? Entonces, bueno, yo creo que de toda esta situación, de la cuestión kazaja, de Kazatomprom y Cameco, esta situación geopolítica, yo creo que probablemente la gran ganadora son las empresas estatales, bueno, europeas y americanas, Urano, y luego, por ejemplo, creo que la gran ganadora es Cameco, que como se está integrando de forma vertical, que Claro. dijimos antes, va a ofrecer una alternativa, em, sobre todo a los países del este que le están viendo las orejas
al oso ruso, están diciendo, yo con Rusia no puedo contratar porque me va a utilizar, el día de mañana me puede utilizar ese suministro de energía nuclear, de combustible, como mecanismo de chantaje directo. Claro. O haces lo que yo quiero o no te doy combustible. Entonces, por ejemplo, Ucrania, lo dije antes, se ha desvinculado totalmente. Bulgaria la acaba de comprar a Cameco, le hizo un contrato. Y diferentes países están diciendo, no. Yo el proyecto de reactores modulares lo voy a hacer con una empresa pues, occidental. Y es que en el este, tienen su pasado antiimperialista ruso, y no quieren caer en esa órbita, por los temas del pasado. ¿Alguna pregunta, Amadeu? Todo bien. Vale, pues vamos a continuar. Hemos hablado ya de la contratación, de la cuestión kazaja, que es un tema geopolítico muy, muy importante. Y bueno, el Instituto de Energía americano ha dicho que, Estados Unidos más o menos tiene como 90 y pico centrales nucleares. Reactores nucleares, centrales nucleares, y ha dicho que el 90% de esas 80 unidades va a poder operar mínimo hasta 2050. Entonces, cuando vemos que estas noticias es, no solo no te voy a cerrar la central, sino que te la voy a extender en años, estamos viendo como tenemos 20, 30 o 40 años más de demanda de uranio físico. Incluso están planeando hacer actualizaciones de las centrales nucleares para poder aumentar la potencia, la cantidad de energía que producen, lo cual pues aumentaría también el consumo de uranio, aunque sería pequeño, no sería tan relevante. Y un tema que es muy, muy, muy interesante, que es el tema de los reactores modulares nucleares. Vamos a poner la slide. Muy bien, muy bien. Vamos a poner aquí. Esto es una empresa. Todavía no la tengo en cartera, a NuScale, pero ahora me estoy empezando a plantear entrar en ella. Probablemente tener una posición muy pequeña, porque ahora yo sí creo que, desde la caída de la euforia del año pasado, porque estaba me pareció que había subido demasiado, sobre todo porque subió un 50% sin saber si van a producir un solo reactor. Eso sí que me parece una locura. Yo no voy a comprar empresas si yo no sé va a producir un reactor. Pero viendo todos los cambios políticos que estamos viendo. No, y que casi ya tienen la aprobación, ¿no? Ahora, si no me equivoco. Exacto. Tienen tienen un modelo, tienen varios modelos de 300 megavatios. Entonces, no creo que estos reactores modulares estén muchísimo antes del 2028, pero con todo lo que está diciendo el Departamento de Energía americano, que ha dicho que todas las centrales de carbón son sitios posibles para instalar reactores modulares nucleares. Esa manifestación de ese apoyo político a la energía nuclear, esa vuelta a la soberanía energética que muchos países están dando, yo creo que ahí sí que hay un potencial enorme, no es fácil cuantificarlo, pero hay muchísimos diseños, hay más de 80 diseños de reactores. No sabemos cuál va a ser el ganador. Esto depende muchas veces de conexiones políticas, ¿no? Claro. Tampoco pensemos que va a ganar el mejor reactor. Muchas veces esto depende de... Ni el primero, no está claro. Ni el primero, depende de si hace buen lobby en la Casa Blanca, ¿no? En el Congreso americano. Pero me parece muy interesante. Es un movimiento global ya, el tema de los reactores modulares. Por ejemplo, en Polonia ya ha hablado de que quiere tener reactores nucleares. Estados Unidos, diferentes países de la órbita. Sí. Uno de los últimos capítulos que hablamos sobre todo de SMR, no, habían como 3 compañías importantes. Una era NuScale, ¿no? Como básicamente en cabeza. También estaba el Westinghouse con Cameco, ¿no? Que las compraron y tienen su reactor. Está el Rolls-Royce también detrás de otro. Entonces, hay diferentes opciones realmente. No sabemos cuál va a ser el ganador, pero
tampoco creo que sea lo importante ser el ganador o ser el que más, porque el mercado del SMR está justo empezando y realmente las utilidades que tienen son muchas. Hay muchos países que no pueden tener ni la infraestructura o que es muy complicado poder montar un reactor nuclear, que es muy complicado llegar allí la electricidad y la solución puede ser exactamente esto. Entonces, seguramente depende de la política de cada uno de los países de origen, pues distintos países afines les pueden hacer llegar esos SMR y creo que es algo que veremos, ¿no? Y cómo probablemente pues haya países que terminen optando por ir haciendo más SMR que no llenando grandes plantas nucleares. Sí, totalmente, es que tiene mucho sentido hacerlas porque las puedes fabricar de forma industrial y llevarlas. Construir en sitio es muy complicado y requiere muchísimo inversión y al Ujú. industrializarlo pues van a conseguir bajar muchísimo los costes. Me parece incluso para zonas remotas, ya están hablando en Canadá, Mm. microreactores. No se sabe hasta qué impacto tendrán esos microreactores, pero están hablando de pequeñas unidades de 20, 30, 50 megavatios, que para zonas remotas, por ejemplo en Canadá, pues les podría venir maravillosamente. Porque O además son África. reactores, sí, o África, están planeando que esos reactores solo se carguen una vez en su vida. Es decir, tú lo cargas una Mm. vez y ya pues dura 40 años. Los reactores modulares de mayor potencia sí que se van a recargar entre 18 a 24 meses, como los del proyecto de NuScale. Entonces, hay muchísima incertidumbre, no se sabe. Yo prefiero estar del lado del uranio, Mm. pero empieza a ser interesante. Empieza a parecer interesante comprar alguna empresa de SMR, pero para tener en cartera muchos años. Claro. Como no podemos saber qué va a pasar. Además, nos podemos equivocar. Em, Y en el último abril fue el Congreso de Combustible Nuclear Mundial. Y tengo aquí la frase que dijeron, eh, que fue una de la presidenta y CEO del Instituto Nuclear de Energía, dijo, hemos pasado de podemos construirlo a cómo de rápido podemos construirlo. Y dicen, hemos pasado de la noche al día. Eso en tema político. Porque si veamos hace 3 o 4 años, lo que estamos hablando, o sea, si nosotros, tú y yo, Amadeo, hubiéramos quedado para Ujú. hablar, estaríamos hablando de la noche y el día. El apoyo a lo nuclear, a las extensiones, de que Diablo Conan iba a recibir una extensión de vida en Sí, California, era una cosa totalmente, parecía ciencia impensable. ficción. Ujú. Y Diablo Canyon recibió la extensión de vida. Otra central nuclear que se llama Palisades en Estados Ujú. Unidos, están planteando reabrirla. Sí, Eso sí. era una cosa que era ciencia ficción directamente. Estás loco, tío. Eso no va a pasar. Illinois, que tenía una legislación que prohíbe la construcción de centrales nucleares, la están echando para atrás. Ya ha sido aprobada y la van a pasar porque tienen apoyo 36 contra 17 fue. Es un apoyo mayoritario. Entonces, lo que está pasando es una cosa tan increíble que te hace pensar, decir, ¿cómo puede ser que las cotizaciones de las mineras, que el uranio, el spot esté subiendo, que todo lo que sale es positivo y aún así estamos viviendo la mayor depresión del precio de las mineras? Eso te hace reflejar que yo creo que hay una oportunidad y que vamos a ver una gran subida tanto del uranio físico como de las cotizaciones, porque el mercado puede estar irracional mucho tiempo. La pregunta es si nosotros podemos estar cuerdos y solventes más tiempo. Perfecto. Em, bueno, hace poco, a mí me gusta también resaltar estos temas, porque yo creo que son importantes. Hace poco salió una película que se llama Nuclear Now, que creo que va a salir en Netflix, y es muy pro-nuclear. De hecho, diversas voces mediáticas han salido diciendo, no, no, Bono, por ejemplo, el de U2, salió diciendo que había que apostar a la nuclear, Bill Gates. Yo no sé cuánta influencia tiene esta gente, pero es que es otro rollo de lo que estamos hablando en el 2019-2020 Claro. y refleja un gran cambio de opinión, sobre todo porque aquí, bueno, pues habrá gente que crea en el cambio climático, otra gente que no crea en el cambio climático. Lo que es innegable es que existe una retórica, una narrativa mundial en contra del cambio climático y hay una narrativa anti-CO2.
Y eso Está no claro. se va a cambiar dentro de los 5 años, porque esa No. narrativa está muy impregnada en la sociedad. No vamos a No, y debatir si es tienes, cierto. Sí, va a tardar más o menos, pero tienes todos los países, incluido China, que es que al final también tiene una gran parte donde está apostando hacia esa dirección, sin más. O sea, vamos a creer o no en las razones que hay detrás, pero eso va a pasar. Am, vamos moviéndolo un poco, Rodrigo, porque no quiero que sea muy, muy largo, sí. que no pase mucho de la hora, porque si no entiendo que la gente también se puede terminar cansando. Sí. Vamos a ir al de esto. ¿A cuál? No, no, pues sí, que seguimos, que Ah, seguimos. vale, vale. Mira, yo solo quería poner, sí, por supuesto, voy a poner 4 amenazas del sector. Primero, el reciclaje de combustible usado, porque actualmente solo se saca el 95%. Eso sí quería ser una amenaza, porque siempre hablo en plan de las oportunidades que veo, pero me gustaría resaltar 4 cosas que podrían ser un peligro. En el enriquecimiento por láser, que sacaría más uranio físico, bueno, isótopo U235, que está la Ujú. empresa llamada Silex, que tiene un proyecto en Australia. Reciclaje de mayor combustible. Hay gente que habla de reactores de torio, yo creo que eso va a ser inviable en el corto plazo, eso es cero amenaza. Y la minería en el mar, que el coste es tan estratosférico que no compensaría. Estaban hablando de $150 la libra para poder extraerlo del mar. Entonces yo en el corto plazo no veo ninguna amenaza, salvo que, bueno, pues estos proyectos de enriquecimiento por láser y reciclaje en el combustible salieran adelante, pero yo creo que estamos hablando ya para 2030, 32, 33, Claro. 35. Yo, por ejemplo, esta es una de las preguntas que tenía contigo. Am, cuando entrevistamos a Operador Nuclear, ¿no? Una de las cosas que nos dijo es que ya están habiendo reactores, hay uno en Rusia que está funcionando y hay otros de cuarta generación que están usando pues lo que es el actual residuo, que realmente tienes mucho uranio allá dentro, como para funcionar y seguir produciendo energía. Entonces, si todo el residuo que a día de hoy se está almacenando el día de mañana, 2030, 2035, da igual, 2040, da igual, va a ser fuel útil, Mm. estamos básicamente delante del último gran bull market del uranio. Pues posiblemente. A ver, si eso ocurriera, tendremos uranio combustible nuclear por décadas o cientos de años. Y la industria de la minería sufriría muchísimo. Pero claro, yo espero no estar invertido ya en la industria para No, entonces. está claro, Sí, pero sí, creo que es importante de que la gente pues sea consciente de que esa tecnología existe, sí. o lo de Silex, ¿no? Existe, no está en etapa industrial, no va a estar para 2025, no va a estar para 2028, no va a estar para este bull run, pero es que es muy posible de que en nuestra vida no podamos volver a ver o podamos estar invertidos en uranio de la Yo- manera al menos que hemos estado. Podemos sí, estar invertidos en small nuclear reactors, podemos estar en tecnologías que vayan a salir, pero no en la minería del uranio, si eso es así, porque hay muchas tecnologías que parece que van a aprovechar y el residuo realmente es algo de que pone mucha gente en contra. Y las estás apilando en las mismas nucleares. Entonces, si eso al día de mañana las mismas nucleares la pueden usar, es que tienen fuel para décadas y décadas y décadas. Por lo tanto, que la gente evidentemente esté al tanto de esto, y que sepa también que esta no es una inversión como la mayoría de materias primas, no es una inversión de estar invertido décadas, ¿no? No como el SMR, sino que sea consciente, simplemente. totalmente. Sería el fin de la minería de uranio prácticamente. Eh, Eso supondría que la oferta secundaria de uranio, bueno, de combustible, pues se dispararía. De hecho, Infinita, casi. eso fue una pregunta que le hice una vez a Emeterio, el antiguo Ujú. CEO de Westinghouse, Sí. en una charla con los locos de Wall Street, y le pregunté cómo de posible era el reciclaje de combustible, por qué España no reciclaba parte de su combustible. Bueno, es por motivos políticos y también porque es muy caro. El proceso es realmente muy caro de extraer. Entonces, cuando tú tenías uranio a $18 la libra, no te sale rentable reciclarlo. Claro. Te sale rentable a precios mayores.
Y bueno, acabo de leer una noticia en Twitter que el gobierno de Rumanía apoya el plan para 2 nuevos reactores que entrarán en funcionamiento en 2030-2031. Es que es día sí y día también. Siempre son noticias Sí, positivas. sí. Y bueno, estamos aquí viendo la gráfica de jugadores financieros. El jugador financiero por excelencia es Sput, que es Ujú. el trust de uranio De físico Sprott. de Ujú. Sprott. Y aquí vemos, cuando veáis la presentación, vemos que las líneas rojas verticales son las compras diarias de uranio. Y vemos como en el 2000, a partir de, de enero, febrero, marzo, a marzo, no ha habido prácticamente ninguna compra de uranio físico por parte de Sput. Mm. No ha habido compras. Y aún así, el precio del uranio ha pasado de 40 y pico a 57. Lo cual para mí, como comentaba al principio de la charla, me parece una noticia muy positiva que el precio esté subiendo sin compras. Porque cuando Claro, pero vemos la gráfica, no está manipulado, tal cual. totalmente. Cuando vemos, por ejemplo, el día que compró 1,5 millones de libras Spot, el 3 del El 9 del salto, ¿eh? 22, mira cómo sube el spot. Sí, sí. Entonces, esta subida lenta y constante del uranio quiere decir que las eléctricas están entrando a contratar, que esas necesidades futuras van a tener que cubrirlas. Mm. Y bueno, por terminar y para que no se haga mucho más largo, las noticias en Europa son siempre, y en el mundo son pues positivas. Japón reiniciando, que quieren operarlos más años. China, un proceso que quieren llegar a 400 centrales nucleares en 2060. Polonia con un programa de SMR. Estados Unidos con los SMRs, prohibición del uranio ruso, aumento de vida de extensiones, reinicio de centrales. Exenciones fiscales para mantener centrales nucleares con vida, derogación de leyes que prohibían la proliferación de centrales nucleares, un acuerdo del G7 de 5 países para desplazar a uranio del sector a desplazar a Rusia del sector del combustible y proyectos de SMR por todo el mundo y voces políticas, mediáticas y famosas de decir hay que apostar por la energía nuclear en combinación con la energía renovable. Entonces, tenemos una desconexión total del precio de las cotizaciones de las mineras, tenemos el mejor escenario posible del sector nuclear en décadas y yo creo que hay una gran oportunidad ahora mismo y un precio del spot subiendo constante sin jugadores financieros y creo que eso va a provocar que este año 23, 24, 25 las contrataciones a largo plazo de las eléctricas con las mineras pues aumenten muchísimo y creo que vamos a ver más o menos precios del uranio físico en un suelo de 70-75 dólares hasta 100 o incluso podríamos verlo más. Perfecto, muchas gracias, Rodrigo. Yo lo que te haré son... Me encanta, me encanta. Es que hay un meme en la de esto, sí, descargaros la presentación que vale la pena. Yo lo que os haré son 3 preguntas rápidas, ¿vale? Para que de alguna forma puedas, bueno, poder responder lo mejor que quieras. Alguien de que, evidentemente, el momento de entrar en el uranio fue antes de 2020, ¿vale? Cuando entraste tú, cuando todo estaba deprimido en el suelo, cuando el precio de la materia prima estaba muy por debajo de los precios de producción, eso está claro. Pero sabiendo el movimiento que ha tenido y la perspectiva, a alguien de que ha terminado de bajar ahora del cielo, eh, ¿tú le dirías que puede ser un buen momento de invertir? Yo no te puedo decir si es un buen momento de invertir. Yo te voy a decir lo que yo hago. Porque hay que tener mucho cuidado Sí, con lo que... Sí, pero tú estás desde antes de 2020. claro. Pero tú a Sí, día de hoy, vale, a día de hoy, ¿estás comprando mineras o no? yo ahora mismo no estoy comprando mineras porque ya tengo una posición. Pero si tuviera más capital, Exacto. yo entraría. O sea, yo Perfecto, personalmente compraría más. perfecto. ¿Qué le respondes a todas esas gente que seguro que te las has No es recomendación de encontrado? inversión, Ahmed, digo, No, 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 Mete nada, nada, disclaimer, nada, tío. nada, nada. Hay disclaimer al final y todo el mundo sabe de que esto al final es diversión aquí para aprender entre dos amigos que están copa en mano.
mucha gente en el sector del uranio te dice que en comparación a las mineras de otros sectores, siempre ven las mineras de uranio caras. Da igual el precio que tengan, que para ellos siempre están caras. ¿Qué les dirías a esas personas? ¿O qué les dices a esas personas? No te escucho, no te escucho. Se te ha desconectado el audio. ¿Me oyes ahora? Ahora sí. Vale. Bueno, siempre dicen que las mineras están caras. A 18 dólares la libra, las mineras estaban caras. A 27 estaban caras, a 30, 35. Siempre están caras, es lo que tú dices. Hay gente que está en contra del sector o no ve oportunidad en el sector. Hombre, yo creo que muchas mineras, si venden libras a 75, 80, 90 dólares la libra, están baratas. También otra Entonces, cosa que tiene que tener consciente la gente es que estamos hablando de una inversión, digamos, macro, y que en esa inversión macro hay un punto de irracionalidad en la burbuja de la misma, y que por lo tanto, en cualquier punto de irracionalidad de burbuja, las cotizaciones están todas burbujeadas. Por lo tanto, si estamos jugando a ir a eso, da un poco igual realmente si alguien te dice que está cara, porque más cara va a estar. O sea, hombre, a ver, tampoco yo invertiría por pura reflexividad, ¿sabes? Por puro pensar que esto se va a volver irracional. Yo creo que si tú miras, haces descuentos y mineras a 75, 80 dólares la libra y venden, imagínate, no sé, hay mineras que van a vender 4, 5, 6, 7 millones de libras al año por 70, 80 o 90 dólares la libra, yo creo que van a hacer muchísima caja. Entonces, ahí van a estar baratas. Pero claro, si invertimos al precio de hoy, la inversión no se basa en invertir en lo que se refleja hoy, sino en lo que va a haber en el futuro. De lo que estamos es descontando expectativas. no, me ha gustado mucho también la reflexión que acabas de hacer, porque creo que realmente hay dos tipos de personas invirtiendo en uranio. Hay las personas que acabas de describir, que son esas de que pues ven una, un mercado sano que se puede ir a 80, 90 dólares la libra y donde hay muchas mineras donde pueden hacer mucho dinero, y tenemos las personas que creen o los inversores que creen que se puede repetir algo parecido a lo que pasó en el último bull run, donde debido a una casualidad del mercado, ¿vale? Que en ese momento pues dejó, se hundió la mina, pues hubo tal locura que el precio se fue a, no sé si fue 150 o 125, algo así, ¿no? Por lo tanto, y eso estamos hablando ya de muchos años atrás, por lo tanto, creo que y creo que lo has hecho un muy buen punto porque creo que hay un poco los dos tipos. Entonces, te voy, sin que sea evidentemente ningún tipo de, de recomendación de inversión, te voy a pedir de que me digas, da igual, un par o tres o las que, así muy por encima, de mineras que a día de hoy a ti te gusten y simplemente una frase sin extenderla, simplemente para que la gente pues las pueda ir a mirar y hacer su due diligence como debe ser antes de hacer cualquier inversión, porque todo el mundo sabe que invirtiendo lo puedes perder absolutamente todo. Por lo tanto, ¿qué mineras te gustan? Vale. Querría decir un punto de la anterior respuesta y ahora hablo Vale, de las mineras. sí. Yo estoy en la mezcla de creo que esto va a generar flujo de caja. Lo que pasa es que Ujú, creo que si se da ese escenario, sobre todo con lo que está ocurriendo políticamente, el mercado se ujú, puede descarrilar. Y entonces es una opción que podría volver a pasar. Yo no invierto puramente porque creo que va a irse el precio de uranio a 200 dólares la libra o 150. Pero dentro del escenario de probabilidades, no es descartable que vuelva a ocurrir. No, Entonces, es mucho si, más fácil que se vaya 200 que a cero. claro, entonces a cero no se va a ir. Igual hay un 3 o un 4 o un 5% de que se vaya a 150 con lo que está pasando. Es Ujú, posible. Cada uno asigna. Que yo creo que se va a ir con un 70-80% de probabilidades a 75-80 dólares libra, seguro. Y que esto no va a bajar de 50, también, salvo que haya un accidente nuclear. Entonces yo siempre creo que las probabilidades están de mi lado, tanto están muy al alza, tanto en un perfecto. escenario eufórico como en un escenario normalizado. Y luego, tres mineras. Bueno, os voy a hablar y os digo lo que me has dicho tú, una palabra, ¿no? Deep Yellow.
De Deep Yellow diría liderazgo. Pero Deep Yellow es más es más un fondo, ¿no? De recoger, es tipo un Sprott, ¿o no? ¿O es una minera? Es una minera. Esa es Yellow Cake. Ah, vale, perdón. Sí, me Vale. confundí, sí. Diría Deep Yellow, palabra con la que definiría, diría liderazgo, porque está llevada por John Borzos, un viejo lobo de mar del sector. Luego diría Denison Mines como empresa de que el management es una empresa que sí que genera flujo de caja de Denison Mines y es un buen proyecto. Y luego diría Alligator, lo definiría como un sueño. El sueño de grandeza, tío. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Rodrigo, por tu tiempo. Ha sido un placer. Hacía mucho tiempo que quería traerte y pues mira, ha tenido que pasar muchos meses para que pudiésemos hablar, pero creo que ha sido un muy buen update de la tesis del uranio y un muy buen update de cosas que van pasando, que son muy importantes y que la gente debería saber tanto si está en el sector como si está pensando entrar o si le da curiosidad. Y una excelente forma, digamos, de terminar el ciclo del uranio de esta temporada. Así que muchísimas gracias por venir y evidentemente vas a volver en algún momento. Encantado de volver aquí contigo, Amadeu. Ha sido un placer. Descargo de responsabilidad. Cualquier contenido que aparece en Charlando de Minas no es una recomendación de inversión. Amadeu Bonet y cualquier invitado no son asesores de inversión. Nosotros podemos tener algún interés en las compañías mencionadas en esta publicación. Asume que podemos tener sesgos y que no somos imparciales. Este podcast no deja de ser un relato personal de mi camino para aprender en el mundo de la inversión de las materias primas. En este podcast vamos a intentar sacar contenido educativo, entrevistas con empresas y tesis de inversión para que juntos podamos aprender de este fascinante mundo del subsuelo. Si crees que el contenido vale la pena, por favor dale me gusta, suscríbete al canal y compártelo. Soy Amadeu Bonet, bienvenido a Charlando de Minas.